El año 1966, es decir, el año en el que se firman los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el relativo a los derechos sociales, es un año de choque de trenes, y en verdad de diversos trenes, porque no se llega a una declaración conjunta de derechos civiles, políticos y sociales como consecuencia del enfrentamiento entre los bloques político-militares del momento. Los países socialistas creen en los derechos sociales y no creen en las libertades públicas. Los países capitalistas creen en las libertades públicas, sobre todo la de empresa, y no creen en los derechos sociales, o no quieren creer en ese momento. Pero no solamente hay ese choque general, también lo hay en el ámbito de la pena de muerte. Hay un bloque de países que quiere abolir la pena de muerte, reducirla al máximo, como mucho permitirla en el derecho penal militar de tiempos de guerra, y los países que quieren seguir con plena libertad en materia de pena de muerte. Y se produce el choque a la hora de desarrollar el derecho a la vida. Y al final se llega a un acuerdo, consistente básicamente en dos artículos. En el primero, derecho a la vida, se le añaden las excepciones, incluida la pena de muerte. Y, por otra parte, se establece en un artículo, que todos deben firmar, igual que el anterior, por el que se establecen severas limitaciones a la aplicación de la pena de muerte en aquellos países que todavía no hayan abolido la pena de muerte. Es decir, se renuncia a obligar a abolir la pena de muerte a todos porque no hay acuerdo suficiente, pero se limita severamente la aplicación de la pena de muerte. En el mismo artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos están ya enunciadas todas esas limitaciones. Esas limitaciones se amplían, se perfilan en una serie de cláusulas que en su conjunto se llaman cláusulas o salvaguardias de derechos de aquellos que están enfrentados a la petición de una pena de muerte. Y estas salvaguardias, que tienen diverso contenido, tienen, para empezar, un principio fundamental, y es que estas restricciones se aplican necesariamente a todos los países que todavía no hayan abolido la pena capital. La cláusula dice así: en los países en que no hayan abolido la pena capital, solo podrá imponerse la pena de muerte por los delitos más graves. Es la cláusula que en inglés llaman la cláusula de los most serious crimes. Esta cláusula significa dos cosas. Significa que solo podrán aplicar la pena de muerte los países que no la han abolido. Lo que quiere decir también que no hay marcha atrás, que el país que haya abolido la pena de muerte no puede retroceder. Esto es lo que podríamos llamar una cláusula de no retroceso. Esto tendrá sus consecuencias, porque, diríamos, establece desde el punto de vista del derecho internacional un mínimo que no es susceptible de ser modificado por un cambio político, por un cambio de circunstancias que lleve a un país que ha abolido la pena de muerte a ponerla de nuevo en vigor. El campo de práctica para el mundo latinoamericano más relevante es, por ejemplo, el caso del Perú, que veremos en su momento, donde precisamente una cláusula similar de la Declaración de Derechos Interamericana y de la Corte Interamericana impide expresamente reintroducir la pena de muerte cuando ya se ha abolido previamente. A su vez, solamente es posible aplicar la pena de muerte para los delitos más graves. Claro, el problema es quién define lo que sean los delitos más graves. Algunos países dicen, cada país lo define en función de sus circunstancias políticas, ideológicas, económicas, religiosas. Y no es así. En derecho internacional no puede haber una cláusula que quede a disposición de la interpretación de cada país. Ahora veremos en qué consiste la cláusula. Pero antes podemos decir, bueno, ¿y qué tipo de delitos están castigados con pena de muerte en algunos países?
Y entonces vemos estremecidos que no se trata solo de delitos de asesinato y similares, de producción de grandes daños personales y materiales, ¿no? Está el adulterio, está la herejía, sobre todo en forma de apostasía de una religión, están los comportamientos y las relaciones homosexuales, y de ahí para arriba sigamos con delitos económicos, con la corrupción, con los delitos de piratería, con los delitos de traición y otros delitos políticos, y con los delitos más graves de terrorismo. Diversos órganos de las Naciones Unidas han intervenido en esta materia, particularmente lo que hoy llamamos Consejo de Derechos Humanos. Y a su vez también lo hacen aquellos cargos específicos que tienen por cuenta de las Naciones Unidas la tarea de inspeccionar el cumplimiento de las normas de Naciones Unidas, del pacto y, en este caso, de las salvaguardias, en los llamados informes plurianuales que también van acumulando denuncias de personas y países.